Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas, Muchachos, ¿todo bien? bien vos. Bueno, la idea de hoy es terminar con la guía de Fermi-Dirac. Ya spoileé, vamos a hacer el ejercicio 10, ¿está bien? No, pensé que me iba a entrar el chat acá, lo voy a dejar medio por acá. Buenísimo. Eh, puede que escuchen a la vez. Bueno, este, la idea es terminar con la guía de Fermi-Dirac. Vamos a hacer el ejercicio 10, que probablemente ya lo charlaron en, en la teórica sobre enanas blancas y límites de Chandrasekhar. Voy a apagar la cámara, si no tenemos problemas de conexión. Bueno, el ejercicio 10 dice, las enanas blancas son estrellas compuestas principalmente de helio, eh, su isótopo más estable, con dos neutrones y una temperatura del orden de 10 a la 7 Kelvin, y una densidad de unos 10 a la 10 kilogramos por metro cúbico. Y el primer inciso lo que nos pide es mostrar que los átomos de helio deben encontrarse totalmente ionizados y que el gas de electrones resultante puede considerarse como un gas relativista a temperatura nula. Y nos dan algunos datos que nos van a servir para calcular eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto, anda. Entonces arranquemos con el inciso A. Bueno, lo importante acá es que a nosotros nos dicen que los átomos de helio deben estar totalmente ionizados y después nos dicen que mostremos que el gas de electrones resultante se puede considerar como un gas relativista a temperatura nula. El modelo que nosotros vamos a tomar para enanas blancas, supongo que esto un poco lo charlaron, pero si quieren lo podemos repasar. Las enanas blancas son estrellas que están eh, ya al final de sus vidas, ya quemaron todo el hidrógeno, y no son suficientemente grandes como para quemar eh, helio, ¿no? Entonces, en principio, como no hay reacciones nucleares, uno esperaría que esas estrellas colapsen debido a la fuerza gravitatoria. Pero imagino que ustedes ya charlaron que esto no ocurre por la presión de degeneración, ¿no? Entonces la idea de este ejercicio es mostrar eso y calcular cuál es el límite de masa que puede tener, que debe tener la estrella para que no colapse frente a la fuerza gravitatoria. Bien, el modelo que nosotros vamos a considerar es un modelo simple, una estrella esférica, una enana blanca esférica de radio R y masa M, y vamos a considerar que está compuesta solo de hidrógeno, es decir, vamos a tener, perdón, hidrógeno helio. Vamos a tener un aporte de dos protones, dos neutrones y dos electrones. ¿Está bien? Y además, esta estrella está a una temperatura de 10 a la 7 Kelvin. Buenísimo. Entonces, uno se podría preguntar en principio si podemos considerar el átomo, o sea, los átomos enteros como con una descripción cuántica, ¿no? Entonces, ¿podemos en este caso considerar el sistema completo como a partir de la estadística cuántica? Esta es una pregunta que uno se podría hacer. Ten en cuenta que además nos dan la densidad del sistema, que es 10 a la 10 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos ver para comprobar si podemos considerar el sistema a partir de estadística cuántica? Esto ya lo vieron con Guillem. Hacia allí.
¿Se anima? Exactamente, lo que tenemos que ver es que se cumpla esta relación, ¿no? Que el volumen por partícula sea mucho menor a la longitud de onda térmica de Broglie, ¿no? Bien, acuérdense que esto, porque lo vamos a usar, lo voy a copiar acá, es igual a la constante de Planck sobre 2pi sobre la masa, por la masa total. Y esto raíz, ¿no? Entonces, lo que venimos usando desde el principio de la materia. Bien. Entonces, lo que deberíamos ver es esta relación. Fíjense que acá lo que necesitaríamos sería la masa del átomo, y acá lo que deberíamos calcular es básicamente el volumen y el número de partículas. A ver, vamos a hacer. Eh, Fíjense, vamos a primero calcular cuál es la masa de los átomos. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un aporte de 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Y como sabemos, la masa del electrón es mucho, mucho menor que la de los protones, es como 2, 3 órdenes de magnitud menor, y la masa de los neutrones y los protones es más o menos la misma, así que esto va a ser igual a 4 veces la masa del protón, que es un dato que nos dan. Esto va a ser 4 por 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos, y esto es igual a 6,8 por 10 a la menos 27. Bien, entonces, fíjense, ahora podemos calcular el volumen por partícula. Esto es igual a el volumen total dividido el número de átomos que compone la estrella. Acá podemos multiplicar y dividir por la masa. Fíjense, esta parte de acá nos da la masa total, ¿no? Del sistema. Y podemos pasar esto abajo dividiendo, ¿no? Dividiendo la masa y nos queda la densidad. Así que lo que tenemos es dividido la densidad. Este, que es un dato que nos dan, básicamente. Así que directamente reemplazamos lo que calculamos recién, esta aproximación. Esperen un segundo. Sí, 6,8 por 10 menos 27 kilogramos. Dividido 10 a la 10 kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, esto simplemente, bueno, claro, esto simplemente nos queda 6,8 por 10 a la menos 37. Este ejercicio tiene muchas de estas cuentas. Yo la mayoría se las voy a dejar a ustedes. Voy a copiar directamente los resultados, si no vamos a estar un montón de tiempo. Bien. Y ahora lo que nos faltaría es calcular la longitud de onda térmica. Esto, si reemplazan los valores, vamos a hacer. Vamos a poner directamente los valores acá. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la constante de Planck, joules por segundo, dividido 2pi por 6,8 por 10 a la menos 27, que es la masa que calculamos recién, por K, que es 1,14 por 10 a la menos 23,
Joule sobre Kelvin por 10 a la 7 Kelvin, que es la temperatura. Si hacen esta cuenta, lo que van a obtener es que da 2,7 por 10 a la menos 13 metros. Y si esto lo elevan al cubo, pueden comparar esto, ¿no? Fíjense, de acá lo que vamos a pedir, es que sea mucho, mucho mayor a 1, ¿no? Este, uy. Entonces, bueno, ustedes reemplazan los números, estos que calculamos acá, este y este, y les va a dar algo que va como 3 por 10 a la menos 2. Y fíjense que todo lo contrario, ¿no? Esto es mucho menor a 1. Menor a 1. Eso quiere decir que para describir a los átomos, a todo el sistema, la parte de los protones, en verdad, porque fíjense que en la aproximación solo nos quedaba la masa de los protones, alcanza con la estadística clásica, ¿no? Podemos usar con Kedel Wolfram para tratar la indistinguibilidad. Entonces, la presión de degeneración va a aparecer en otro lado, y esto es en los electrones, ¿no? Fíjense, nosotros lo que nos serviría es que los electrones eh, estén despegados, ¿no? O sea, que los átomos estén ionizados, que los electrones estén por fuera de los átomos. ¿Qué deberíamos mirar para eso? Para ver qué ocurre eso. ¿Una idea? Bueno, lo que tenemos que ver es la Disculpa, energía. tengo una consulta. Sí, dale, decime. Eh, no entendí, o sea, nosotros ya vimos que esto es menor a 1 y Ujú. eso ya nos asegura que los átomos de helio están totalmente ionizados. No, no, eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, ¿Está bien? entonces Yo lo que entendí. les estaba mostrando acá es que, en principio, si consideramos todo el sistema, alcanza para escribirlo con la estadística clásica que ya conocemos. ¿Está bien? Ok, Ahora lo que quiero mostrar es que efectivamente los átomos están ionizados y que los electrones sí se pueden tratar a partir de estadística cuántica. ¿Está bien? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo vemos si están ionizados o no? Bueno, deberíamos calcular, fíjate que el ejercicio nos da la energía de ionización de los átomos, que son 100 electronvolts. Lo que deberíamos hacer entonces es calcular la energía por partícula. O sea, lo que podemos calcular es la energía térmica, ¿no? de cada átomo. Eso lo podemos calcular porque sabemos la temperatura y sabemos la constante de Boltzmann. Y esto es aproximadamente 10 a la... Bueno, vamos a ver. A menos 23 Joule sobre Kelvin por 10 a la 7 Kelvin. Esto nos queda 1,4 por 10 a la 16 joules. Y esto, si lo pasamos a electron volt, fíjense, un electron volt es igual a Hola, hola. 1,6 por decime. Una pregunta. Dale. No entendí muy bien. Si nosotros buscamos lo contrario, ¿por qué está bien que no nos dé? Fíjate que en la aproximación lo que nosotros vimos, ah, fíjate que solo nos quedaba la masa de los protones, ¿no? Masa de los protones y los neutrones. Con lo cual, en el fondo, lo que estoy diciendo es que la parte de los neutrones y los protones los vamos a tratar clásicamente. ¿Está bien? Viste que en la teórica probablemente ustedes ya vieron que la presión de generación la aportan los electrones. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? O sea que para que esto se cumpla hay que tener en cuenta los electrones. Exactamente. Es lo que vamos a tener en cuenta ahora. Fíjense,
haciendo esto nos queda que la energía de ionización, perdón, la energía por partícula es de 10 a la 3 electronvolt. El ejercicio nos dice que la energía de ionización es de 10 a la 2 electronvolt. ¿Está bien? Eso quiere decir que la energía por partícula es mucho mayor a la energía de ionización. Eso quiere decir que los electrones están completamente ionizados. ¿Sí? Y si repiten la cuenta que yo hice recién, pero ahora considerando la masa de los electrones, esto es para el caso de los electrones, esto da alrededor de 1.4 por 10 a la 8, que fíjense que en este caso sí es mucho mayor aún, con lo cual los electrones los vamos a poder tratar a partir de la estadística cuántica. ¿Está bien? Con lo cual el aporte a la presión de degeneración va a estar dado solo por el gas de electrones. ¿Está bien? Es hacer la misma cuenta de que antes, pero ahora teniendo en cuenta la masa de los electrones, fíjense que el ejercicio se las da. ¿Está bien? Una pregunta. Decime. ¿Esta cuenta la haces solo con los electrones o teniendo, o sea, o en la masa del helio consideras, o sea, agregas la parte de los electrones Esta, sin hacer la esta, aproximación que hicimos? esta nueva Claro, sí, masa, esa. perdón, esta nueva cuenta, está solo con la masa de los electrones. Ok, ¿Está gracias. bien? O sea, la densidad, la, fíjate que la densidad la usás para calcular la parte del volumen, así que en principio esta densidad la vas a usar. ¿Está bien? Perdón, yo no entendí cómo usaste a los electrones. ¿Cómo? ¿De dónde viene el K0 por T? Ah, no me ubico porque me está tocando el chat esa parte. Nada, esta es la temperatura a la que está la estrella, ¿no? Que es 10 a la 7 Kelvin, esta es la constante de Boltzmann. Entonces yo te estoy calculando la energía térmica por átomo. ¿Está bien? Y esa energía es mucho mayor a la energía de ionización, con lo cual los electrones están despegados del átomo de helio. Ok, ¿y por qué? Entonces no me cierra, ¿y por qué eso cambia el valor? ¿Cómo? O Ah, sea, eso... porque acá estoy calculando los electrones por separado. Fíjate. ¿Está bien? O sea, la misma cuenta, pero solamente tomando en cuenta los electrones, claro, la te misma da... cuenta, teniendo en cuenta los electrones, solamente la masa de los electrones te da eso. O sea, Wow, ok. primero te mostré si consideras todo el sistema, o la parte de los protones, si se quiere solamente, eso tiene un tratamiento clásico. Ujú. Ahora, mirás la energía que tiene la energía por átomo, ves que los electrones están completamente despegados, o sea, están por ahí flotando. Y si consideras solo los electrones sí los puedes tratar eh, con estadística cuántica. ¿Está bien? Claro, Entonces, ¿se entendió hasta ahí? claro. Igualmente lo podés, o sea, Exactamente. a pesar, ¿Cómo? lo podés juntar, digamos, a la hora de... O sea, digo, vos analizaste cada caso por separado, porque lo podés acoplar, pero si vos analizás todos los átomos de helio, digamos, en general, tenés que tener en cuenta la parte de los electrones y la parte de los protones y los neutrones, ¿o no? O Y considerar todo el sistema. El sea, tema es como, claro, que, como, el tema joder, es que lo separaste, pero después tenés que tomarlo todo junto, ¿o no? no, porque o sea, están literalmente separados, ¿no? O sea, por la Sí, sí, energía sí. que tiene la estrella, o sea, los electrones se arrancaron completamente de los átomos. Entonces, es válido, por esto de acá, considerarlos por separado. ¿Está bien? Y, ok, O sea, lo que dice Candela es pero que ¿qué les sí, pasó? O sea, está bien, se entiendo, pero ¿qué les pasó? como que O les sea, pasó. físicamente, o sea, es como que Se los ionizaron, o sea, electrones... los electrones están en un nivel de energía tan alto que perdieron la atracción del núcleo.
Ah, ok. O sea, ahora hay como un... Eso es, No una... Es como una corriente, digamos, pues se puede considerar. claro, sí, de hecho lo vamos a Ok. considerar nada más que corriente como un gas. ¿Está bien? Ah, como un gas de electrones. Ujú. Ok, Sí, es que lo que dice Juan, ¿no? Es como la ionización del átomo de hidrógeno en F4, lo mismo. puede ser. Gracias. O sea, es lo mismo, pero con un protón más en el núcleo. Bien. Eh, perfecto, entonces ya mostramos que el gas está ionizado. Ahora lo que nos falta es mostrar que lo podemos tratar como un gas relativista y a temperatura nula. ¿Está bien? Y además acabo de habilitar la posibilidad de usar esta estilo cuántico. Con esto lo hicimos recién. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que podemos usar, que podemos considerarlo como un gas relativista? ¿Qué debería cumplirse? Que se mueven a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Claro, más concretamente lo que tendría que pasar es que se cumpla que la masa en reposo de los electrones sea proporcional a la parte de la energía cinética, ¿no? Relativista. ¿Está bien? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, fíjense que tenemos todo para mostrar esto, lo que nos faltaría sería el impulso acá. ¿Está bien? El impulso lo podemos calcular, ya esto ya lo vieron con Guillem, lo que podemos hacer es calcularlo a partir del número de partículas. Podemos calcular el número medio de partículas a partir del ensamble gran canónico y de ahí despejar un impulso. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué va a ser ese impulso. Bueno, recordemos que nosotros podemos escribir para el caso de la distribución de Fermi-Dirac lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a la degeneración por el volumen sobre H. Esto simplemente estoy transcribiendo lo que ya vimos con Guillem, ¿no? En las clases anteriores. No natural, este más es lo importante, ¿no? Z a la menos beta 7 por E cuadrado. Acá me estoy comiendo un 4pi, ¿no? Porque lo que hice fue integrar por separado me salté ese paso, ¿no? Integré por separado la parte angular. Esto ya lo hicimos varias veces. Bueno, bien. Entonces, si derivamos esta cantidad respecto de la fugacidad, ¿qué tenemos? Tenemos el número medio de partículas, ¿no? Esto se escribe así, ¿no? Como la derivada del logaritmo respecto de la fugacidad. Bueno, esta parte obviamente nos queda igual. Bueno, esto nos queda 1 sobre eso. 1 sobre eso. Y nos sale esto multiplicando. Y como yo tengo esto multiplicando y este, la fugacidad también multiplicando, lo paso abajo. ¿Está bien? Dividiendo, entonces esto nos queda z a la menos 1 por e a la beta energía función de p, más 1. Y acá me pongo 24. Bien. Y lo que vamos a hacer es considerar el sistema a bajas temperaturas, a temperatura nula, en verdad. Es lo que nos dice el ejercicio, ¿está bien? Fíjense, esto ya lo vimos, pero lo podemos repasar. ¿Qué podemos hacer acá si decimos que estamos a temperatura nula? ¿Ven bien? No, no me gusta.
¿Qué podemos hacer si estamos a temperatura nula? Ujú. ¿Y cómo podemos tratar esta parte? O sea, lo que decís está bien, ¿no? Esto lo podemos tratar como una función escalón, ¿no? Le ponemos una función de Heaviside. Exactamente. Si no lo ven, lo podemos mirar. Fíjense, esta parte, a temperatura nula, esto acuérdense, esto lo voy a escribir directamente como el potencial químico, ¿no? Entonces esto lo vamos a escribir como beta por energía. Me voy a comer el P, así no cargo tanto esta expresión, más 1. Entonces, esto es 1, fíjense, si, o sea, primero, ¿no? Si la temperatura tiende a 0, el beta diverge, ¿no? Fíjense, esto da 1 en el caso donde este término acá es negativo, ¿no? Porque esto tiende a 0. Entonces, esto da 1 si la energía es menor al potencial químico. Y en particular a temperatura 0 ya vimos que esto es la energía de Fermi. ¿Está bien? Y para el caso en el cual esto es positivo, esto nos queda 1 sobre infinito, esto da 0, ¿no? Y ese es el caso donde es mayor. Entonces esto directamente lo podemos tratar como una función escalón. Entonces, número medio de partículas, directamente para ahorrarme notación de escribir, ¿no? Es igual a, bueno, la degeneración de 4pi sobre c cubo por la integral entre 0 infinito c cuadrado, acá lo tratamos como una función escalón, a un p asociado a la energía de Fermi, ¿no? Va a ser el impulso de Fermi. P A de P, ¿no? Esto simplemente es igual a integrar entre 0 y esta P, ¿no? Y cubo, creo que no me alcanza, ¿no? Vamos para abajo. Eh, 4pi por la integral de 0 de p cuadrado. Y bueno, esta es una integral sencilla. Esto, para agilizar un poco, ¿cuánto vale esto? 2. Exactamente, vale 2 porque esto es 2 veces S más 1. S es un medio en el caso de los electrones. Esto vale 2. ¿Bien? Voy a multiplicar este 2 acá, así que voy a poner 8pi sobre c cubo por b, c cubo sobre b. ¿Está bien? Y de acá directamente, como esto es número de partículas, si igual al número de partículas podemos despejar este impulso. Acá, fíjense, tengo 8, puedo multiplicar y ir por un pi cuadrado, escribir acá h barra, ¿no? 1 sobre h barra. Si despejan de acá el impulso, lo que les termina quedando es 3 n, donde n es la densidad de número de electrones, ¿no? Es n igual a n sobre b. Por pi al cuadrado, los 1/3 por h barra.
Bien. Y listo. ¿No falta un Ahora, 8? ¿sí? ¿No falta un 8? No, porque fíjate que lo metí acá, ¿no? Esto es 2pi, Ah, ¿no? perdón. Es 2pi al cubo, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar. 2pi, claro. 2 al cubo. Bien. Listo. Deberíamos calcular este n y con eso tendríamos el impulso. Para calcular eso, vamos a ayudarnos con lo que ya conocemos de la masa, ¿está bien? Acuérdense que lo que queríamos ver con todo esto, porque uno se pierde un poco en las cuentas, lo que queremos ver es esto, ¿no? Que se cumple esta relación. En este caso va a ser, ya sabemos que es el impulso de Fermi. Estamos a temperaturas nullas. Bueno, fíjense que podemos calcular, deberíamos calcular n y b. Para calcular n es simple, nosotros podemos decir que la masa de la estrella es igual a el número de electrones. Acuérdense que vamos a tener 2 electrones por cada átomo, así que directamente acá voy a poner la masa. O sea, no pongo 2 veces la masa, o sea, en mi n ya está metido el 2 también. Masa del electrón, masa del protón, más masa del neutrón. Hago lo mismo de antes. Considero solo estas dos masas, nos queda 2 veces 2n, la masa del protón, y acá tenemos el n, ¿no? Tenemos el n. Una duda, no me quedó claro por qué no incluiste los dos. O sea, no sería. Porque yo estoy acá contando la cantidad de electrones que tengo, ¿no? Y tengo 2 veces la cantidad de electrones, tengo Ah, 2 claro, sí, veces sí, sí. la cantidad de átomos, ¿no? Entonces ya está acá adentro del 2. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Listo. Y claro, nos falta el volumen. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y listo, ya con eso podemos calcular el n. Entonces, n es igual a n grande sobre b, y esto es igual a la masa sobre 2 veces la masa del protón, dividido la masa sobre la densidad. Las masas se nos van y nos queda la densidad sobre 2 veces la masa del protón. Estos datos, si hacen la cuenta, les va a quedar 3 por 10 a la 36 por metro a la menos 3, ¿no? O sea, 1 sobre metro cúbico. O sea, esa es la cantidad de electrones que hay por metro cúbico. Bien, entonces reemplazamos esto en la ecuación que calculamos recién para el impulso, acá. Acá. Y directamente copio el valor. Yo obtuve 4,7 por 10 a la menos 22 joules por segundo sobre metro, ¿no? Y bueno, esto multiplicándolo por la velocidad de la luz, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer acá. Calculamos esta parte primero, que era lo que ya teníamos. A mí me dio esto, 8 por 10 a la menos 14 joules. Por completitud, acá pongo la masa del electrón, que es dato del ejercicio, pero es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la parte del impulso, ¿sí? Esto me dio 1 por 10, o sea, 10 a la menos 13 joules.
Y bueno, si hacemos el cociente de esto, de hecho ya podemos ver que es más o menos del mismo orden, ¿no? Vamos al cociente. Y lo que nos queda es 8 por 10 a la menos 1, ¿no? Vamos a hacerlo más explícito, esto es 0,8. Entonces, es una buena aproximación tomar el gas como un gas relativista. ¿Está bien? Pues la parte de la energía que aporta el impulso es proporcional a la masa en reposo. Bueno, ahora vamos a ver eso, ¿está bien? Lo que pregunta Azul. ¿Por qué hacemos esto para igual cero en una estrella? Bien, en principio yo estoy tomándolo como algo que nos dice el ejercicio, pero ahora vamos a ver por qué vale eso. ¿Está bien? Fíjense, fíjense que con esto, nosotros ya, con esto de acá, podemos calcular la energía de Fermi, porque tenemos el impulso de Fermi, usando la relación de dispersión relativista. Entonces, la energía de Fermi va a ser la masa del electrón, por c al cuadrado, todo esto al cuadrado, más esta parte al cuadrado también, raíz de eso. Y esto da aproximadamente 1,6 por 10 a la 13 joules. Y con la energía de Fermi, para responder la pregunta azul, podemos calcular la temperatura de Fermi, ¿no? Pues la temperatura de Fermi va a ser igual a la energía de Fermi sobre la constante de Boltzmann. Y esto es 1,6 por 10 a la menos 13 joules sobre 1,4 por 10 a la 3, 10 a la 20 joules sobre Kelvin. Y esto nos termina dando algo del orden de 10 a la 10 Kelvin, ¿no? O sea, la temperatura de Fermi para el gas de electrones es de 10 a la 10 Kelvin. Y si recordamos, la temperatura que nos dice la que está la estrella es de 10 a la 7 Kelvin. Entonces decir que estamos en el régimen de baja temperatura, si recuerdan, es decir cuál es esa temperatura respecto a la temperatura de Fermi. Fíjense que la temperatura a la que estamos es mucho menor a la temperatura de Fermi. Si no lo ven acá explícitamente, lo que podemos hacer es directamente usar la aproximación de bajas temperaturas, ¿no? Fíjense, calor específico para bajas temperaturas es igual a la energía de Fermi por 1 menos un numerito por T sobre la temperatura de Fermi al cuadrado. Más cosas del orden U, ¿no? Fíjense, entonces, como la temperatura es mucho menor, esto es prácticamente 0, entonces justamente nos termina quedando que potencial químico es igual a la energía de Fermi. Entonces, es una excelente aproximación decir que el gas de electrones se encuentra a una temperatura baja. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, demostramos todo, ¿no? Porque demostramos que el gas está ionizado, el gas está a una temperatura nula, y además se puede considerar el gas como un gas relativista. ¿Está bien? El hecho de que el gas se encuentra a baja temperatura, básicamente nos dice que estamos en el régimen ultra degenerado. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora vamos con el siguiente inciso, que es el B. Vamos a usar el mouse.
Fíjense. El B nos dice, asumiendo que la estrella es homogénea, se obtiene que su energía potencial es, bueno, donde M y R denota respectivamente las masas y el radio de la estrella. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular la energía cinética respecto del, perdón, la energía cinética despreciando la contribución de los núcleos y aproximando la relación de dispersión de los electrones a primer orden, que es esta expresión de acá. ¿Bien? Y nos dice que expresemos la energía cinética en función de la masa y el radio. ¿Está bien? Fíjense que en este caso es una buena aproximación despreciar el aporte a la energía cinética de los núcleos, porque al ser mucho más masivos que el electrón, la energía que aportan a la energía cinética es mucho menor, ¿no? Porque va como uno sobre la masa. Bien. Vamos a hacer el siguiente inciso. Entonces, básicamente es calcular la energía cinética. Bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular la energía cinética? Bueno, la energía cinética la podemos calcular, obviamente, a partir del ensamble que ya escribimos antes, ¿no? O sea, derivando el logaritmo de la función de partición respecto de beta, no sé bien. Tal cual. Tal cual. Es lo que tenemos que hacer. Bien, y esto es importante justamente porque acuérdense que la presión está relacionada con la energía cinética. Entonces, en términos de energía, ¿no? En términos de energía del sistema, la presión de degeneración se manifiesta a partir de la energía cinética de los electrones. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular esa energía y luego en el siguiente inciso vamos a hacer un balance de energía entre la energía gravitatoria y la energía cinética de los electrones. ¿Está bien? Entonces, calculemos esa energía. Paso directamente a la cuenta. La energía cinética es igual a la degeneración, pero siempre, ¿no? Pero pi. Y si derivan, van a llegar a esta expresión. Esto lo hago rápido porque, nada, ya lo hicieron con Guillem. Ah, muy grueso. Sí, me molesta para escribir cosas chicas. Un segundo. Y de ahí esto mejor. Bien. Entonces, de nuevo, esta es la función escalón, esta parte de acá, ¿no? Entonces, usando el mismo truco de antes, porque estamos a temperatura nula, lo que nos termina quedando es 8pi, acá directamente copio el 2, ¿está bien? Por la integral entre 0 impulso de Fermi de t cuadrado por la energía, función de p a dp. Y esto es básicamente la energía, la relación de dispersión relativista. Y vamos a usar la aproximación que nos dijeron, ¿no? Entonces, al cuadrado, la masa al cuadrado por la velocidad de la luz, raíz de esto. Y la aproximación que nos dicen es escribir esto como T por C masa del electrón al cuadrado C cubo sobre sobre 2P. ¿Está bien? Es una expansión de esto. ¿Está bien? Bueno, reemplazamos eso, integramos, que nos queda una integral súper sencilla. De nuevo.
pero no lo copio explícitamente, así vamos a contar. C cubo, no, acá directamente multiplico esto acá. C cubo por C, más la masa del electrón. Me estoy comiendo un cuadrado, ¿no? Ah, sí, ahí está el cuadrado. Por C cubo por P sobre 2. Al- Bien. Entonces integramos esto. ¿Qué nos queda? Queda 8pi por B sobre H cubo por C por P a la cuarta sobre 4 más cuadrado C cubo de Fermi al cuadrado, todo sobre 4. Perdón, antes Sí, la bueno. cuestión de que de arriba te veas comida o una masa o qué había pasado. No, pensé que me lo había comido porque copié acá muy grande la M. Claro, es M, Claro, es la M masa de sub electrón al E. cuadrado. Claro, Claro, la masa del electrón al cuadrado, exactamente. claro, Uy, ahí está. perfecto. Bien. Bueno, esto se puede copiar un poco más lindo, ¿no? Acá hago lo mismo que hice hoy para escribir el H barra. Entonces nos queda B sobre H barra cubo y cuadrado, C sobre 4, saco el factor común el C y el 4S que está ahí, más cuadrado, C cuadrado, C cuadrado. Bien, entonces a nosotros lo que nos piden es que escribamos todo esto en términos de la masa y el radio, justamente porque para el siguiente inciso eso va a ser importante. ¿Está bien? Entonces, acá simplemente vamos a recordar que ya lo calculamos antes. Entonces, 3 y cuadrado sobre, por n sobre d, perdón, a la 1/3 por h barra. Después el volumen, es el volumen de una esfera, 4/3 de pi por r cubo. Luego el n nosotros lo conocemos, ¿no? Pues ya lo calculamos antes, es lo mismo. Es la masa total sobre 2 veces la masa del protón. Y bueno, con esto podemos calcular esta parte de acá, el n sobre b. La, el n sobre b, si hacen la cuenta, les va a quedar 3m sobre 8pi r al cubo por la masa del protón. Y nada, eso lo reemplazan acá. ¿Está bien? Y reemplazan todo esto en esta ecuación, que de hecho la voy a remarcar porque es la ecuación importante. Y lo que van a llegar, si lo escriben es en términos de la masa y el radio, es a esta expresión. ¿Está bien? La voy a copiar acá. 9 octavos, 4/3, h barra, pi a la 1/3, pi a la 1/3. R, masa total sobre la masa del protón.
a la 4/3 más 9/8 tercios m cuadrado, c cuadrado r. Fíjense que nos queda un término que va como 1/r, un término lineal con r, que es h barra y un tercio, m sobre, vamos a ver, perdón, a la 2/3. Bien, entonces, esto es lo que debería quedarle. ¿Está bien? Quedó muy cerca de lo anterior. Vamos a ver. Buenísimo. Entonces, esta es la energía cinética, que es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Está bien? ¿Se entiende bien esto? Bueno, entonces estoy haciendo un poquito de desprolijo. Una letra. Hace rato que no uso la tableta. Yo quería hacer una pregunta de por qué calculaste o sea, por qué la integral esa es solamente la energía cinética y no la energía total de los electrones. Porque vos la energía potencial, el ejercicio viste que ya te la dan aparte. Entonces, la energía del sistema acá es solo, perdón, la energía total del sistema es energía cinética más la energía potencial. Entonces, solo nos faltaba la parte de la energía cinética. ¿Está bien? Claro, pero lo sacamos de la integral o sea, esto no habría que restarle el valor de la energía potencial que da el ejercicio. Esto es solo la energía cinética, ¿no? La energía total va a ser justamente la energía cinética más la energía potencial. Claro, pero esta energía cinética la calculaste a partir de la integral que sería o sea, que sería el valor medio de la energía de los electrones. Claro, la energía cinética. Ah, esta energía es solo cinética. Sí, sí, fíjate que solo estamos considerando la parte de impulso, si quieres. ¿Está bien? Ah, claro, sí, sí. ¿Está bien? Claro, porque si no tendrías que incluir el término de gravitatorio en la energía. Ujú. Pero no hace falta porque estamos considerando que Claro, porque ya es lo vemos así. homogéneo, que fue una de nuestras hipótesis. ¿Está bien? De hecho, el ejercicio te dice que es homogéneo, entonces, nada, la parte gravitatoria la tomas aparte. ¿Está bien? De hecho, bueno, a ver. Sí, ¿Por qué el hecho de que sea homogéneo lo deja tomarlo aparte? Perdón, repetir. Sí, repetí la pregunta porque no te escuché, perdón. Que no entendía por qué el hecho de que sea homogéneo te deja sacar la parte gravitacional de la energía. Fíjate que en principio, a ver, fíjate que en principio yo no estoy considerando la variación de energía con la altura de las partículas, ¿no? Estoy considerando aparte. Entonces estoy asumiendo que la energía cinética en todo punto respecto de R va a ser indistinta indistinto a la distancia a la que me encuentro respecto del centro de la estrella. Entonces yo quisiera hacer un cálculo más fino, debería tenerlo en cuenta. De hecho, ahora lo voy a mencionar un poquito más adelante, ¿sí? Y si no lo menciono, se me acuerda. ¿Está bien? ¿Se entendió con Ok, eso? dale. Ok. Porque Sí. ahora se va a ver más claro cuando termine las cuentas, en el siguiente inciso. Perdón, Sí, la M grande esa, ¿sería la masa total de electrones en estrella o la masa total es la masa de todo? total de todo, ¿no? Porque fíjate que era la suma. Vamos a volver. Fíjate que era la masa acá, ¿no? Era la masa del átomo, de todos los átomos, ¿no? O sea, es la masa total Sí, de la estrella. ok. Bien.
Bueno, ahora vamos con el siguiente inciso. C. Vamos a... Bien. Fíjate, nos dice, en el equilibrio, el radio de la estrella toma el valor que minimiza la energía, ¿no? Entonces nos dice, muestra que existe una masa límite, la cual vamos a llamar masa crítica, tal que para masas mayores a la masa crítica no hay ningún radio de equilibrio, ¿no? Bueno, y nos dice que esa masa límite se conoce como el límite de Chandrasekhar. Y nos dice que calculemos la masa crítica y que la expresemos en términos de masas solares. Y también nos da este dato que va a ser importante, que es la masa de Planck. ¿Está bien? Y nos pregunta qué ocurre con la estrella cuando la masa es mayor. Bueno, vamos a ver eso entonces. Bueno, bien. Buenísimo. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es calcular lo que decíamos recién, ¿no? La energía total. Pero eso ya lo tenemos, ¿no? Porque calculamos la energía cinética y además nos dan la energía potencial. Entonces, la energía total va a ser la energía cinética más la energía potencial, o sea, la energía gravitatoria, y esto va a ser igual a, bueno, medio octavo a la 4 tercera, para no se pasa el grupo. Me olvidé que estoy en el futuro y que puedo hacer esto. Ah, pero por el chat no me deja tomarlo. Bueno, igual estoy con esta parte. C, D, G. ¿Viste? Bueno, menos la parte potencial. Es la única ventaja de la vectoría, poder hacer eso y ahorrarse copiar 20 veces el mismo choque. Menos la energía potencial, o sea, más la energía potencial nada más que es negativa, ¿no? Uy. Entonces, al cuadrado sobre R. ¿No? Entonces, ¿qué debería pasar en esta expresión? Esto está restando a esto, ¿no? Nada más que menos. ¿Qué debería pasar? Ahí lo puedo poner, ¿no? Para que exista un radio mínimo. Escucho propuestas. Claro, Queremos nosotros derivar y queremos hallar un mínimo. más fácil todavía. Fíjate que lo que nosotros queremos es calcular un radio que minimice la energía, ¿no? Porque sabemos que en estas condiciones el radio que tiene la estrella es tal que minimiza la energía del sistema. Entonces, fíjense que, o sea, no puede valer cualquier cosa esto. Fíjense que tenemos un término que va como 1 sobre R y un término negativo que va sobre como 1 sobre R, ¿no? Entonces fíjense que si el 1 sobre R total nos queda negativo, tenemos un mínimo cuando R vale 0, si se quiere, ¿no? O sea, esto diverge, o sea, la energía tiende a menos infinito, ¿no? Y ese sería el caso en el cual se minimiza la energía. O sea, lo que terminaría pasando es que la estrella colapsa. ¿Está bien? Entonces lo que tiene que pasar es que el término este, 1 sobre R, la parte que va como 1 sobre R, tiene que ser positiva, para que exista un radio finito que minimice la energía. ¿Está bien? Y la condición mínima que podemos pedir es que este término de acá
y este término acá sean iguales. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces simplemente tenemos que igualar esos términos. 9 octavos, 4 tercios. Bien. Lo voy a hacer más explícito. Fíjate que tenés dos términos que van como 1 sobre R, ¿no? Este de acá y este de acá. Este no nos preocupa porque cuando el radio tiende a 0, este término se va, ¿no? Entonces, nos preocupa esta parte. Fíjate qué pasa si va como... O sea, si esa parte nos queda negativo. Bueno, esto va a ir como 1 menos 1 sobre el radio, ¿no? Entonces, la energía en función del radio va a ser esto, ¿no? Va a diverger. Entonces, si nosotros queremos buscar un mínimo, nos tenemos que ir acá, ¿no? Al 0. Esto diverge, no nos da un radio finito. ¿Ahí lo ven? Entonces, para que exista un radio finito que minimice la energía, eso tiene que ser positivo. No queda otro. Entonces, la condición mínima que le podemos pedir es que sean iguales. ¿Listo? Buenísimo. Bien. Entonces, ahora sí, igualemos esto. 9 octavos. Podría copiarlo, pero ya estamos acá. Esto tendría que ser igual. Esa es la condición mínima que le podemos pedir. Ahí. ¿No? Y esa masa no va a ser cualquier cosa, esa es la masa crítica justamente. Bien, y acá simplemente deberíamos despejar la masa, ¿está bien? Si despejan de acá, es medio cuentoso, así que directamente lo voy a copiar. Lo que les va a quedar es esto. 3 octavos, 5 cuartos a la 3 medios, por raíz de pi, por, claro, te lo voy a copiar explícitamente primero, C, H barra, sobre G, 3 medios, sobre la masa del protón al cuadrado. Fíjense que esta parte de acá es la masa de Planck al cuadrado, ¿no? Que es lo que nos dicen, lo que nos dice el ejercicio. Eso es la masa de Planck al cuadrado. Que bueno, con la raíz esta se nos va a hacer cuadrado. Y eso es igual a 2 por 2,2 por 10 a la menos 8 kilogramos. Entonces directamente esto lo podemos copiar como 5 cuartos medios, raíz de pi, la masa de Planck al cubo sobre la masa de protón. Y listo, con esto ya podemos calcular cuánto vale esa masa crítica. Reemplazando los valores, lo único que tendríamos que reemplazar es la masa esta que nos dan y la masa del protón. Si hacen la cuenta, vamos a poner así lo hacen después ustedes, si los dejo a mano. 7 por 10 van a menos 27 kilogramos.
No estoy muy seguro de qué representa la masa de Planck. Yo en principio diría que como esto tiene unidades de masa, bueno, esto es la masa de Planck. No sé, Guillem, si podés darnos un poquito de intuición física de qué representa eso. Déjame pensar. Dale. Menos 8. Ok, la masa de Planck es una estimación de la masa del agujero negro primordial. Ok. Bueno, ahí en el chat tienen una explicación medio falopa de qué es. ¿Sí? Perdón, no quería Gracias por el link. distraer. ¿Cómo? No, que perdón, no quería distraerte. No, perfecto. Perfecto. Viene muy bien ese aporte. Además, si alguien tenía esa pregunta, está buenísimo. Gracias. Bueno, si hacen la cuenta, la masa crítica a nosotros nos da 1,5 masas solares. Acuérdense que tienen que reemplazarlo. Tienen que escribirlo en términos de la masa solar, que nos lo da el ejercicio, se lo dejo acá a mano también. Será 30 kilogramos de masa solar. ¿Está bien? Y bueno, está bien. ¿Puedes subir un cachito? Un segundo. Dale. ¿Hasta dónde? Ahí, listo, ya está. Bien. Era una letra. Dale. Gracias. Bien. Si ustedes buscan, o por ejemplo leen no sé si vieron el post que hizo Pablo sobre enanas blancas y límite de Chandrasekhar. Él calcula esta masa crítica y él obtiene que la masa crítica es de 1,4 masas solares. ¿Está bien? Fíjense que es menor a lo que nosotros calculamos, y justamente esto es lo importante de por qué no da exactamente lo mismo, es la aproximación que nosotros usamos de que la densidad es homogénea. Fíjense que en ningún momento dijimos, bueno, la densidad varía con la distancia al centro de la estrella, ¿no? Tomamos una densidad homogénea y nos olvidamos. Que nos simplificó mucho las cuentas, y fíjense que no hay una gran diferencia. Pero si uno quisiera hacer las cuentas un poco más finas, o sea, no busqué, perdón, no encontré una cuenta explícita que sea sencilla de leer. Pero si no me equivoco, Pablo compartió. Pablo compartió en ese post un PDF donde hay un par de cuentas. Yo lo miré un poquito por arriba, la verdad que no leí muy en profundidad, son 9 páginas, igual se leen un toque, donde hay algunas cuentas sobre esto. Bien, entonces, otra pregunta que nos hace el ejercicio era... Voy a subir una ruedita porque no me agarra el mouse, pero me agarra la ruedita, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la masa es mayor a la masa crítica? Bueno, eso un poco ya lo charlamos. Si la masa es mayor a la masa crítica, entonces pasa esto, ¿no? Todo acá. Termina colapsando frente a la fuerza gravitatoria, ¿no? ¿Qué pasa físicamente? Bueno, se sabe que hay un estadio previo a la formación de agujeros negros, que es las estrellas de neutrones, que también tienen un límite, que no recuerdo el nombre ahora, pero si no me equivoco es algo así como 2,2 masas solares, se calcula de igual forma,
Y en ese caso es debido a la degeneración, a la presión de degeneración de los neutrones. Fíjense que nosotros en esta estrella tenemos electrones, protones y neutrones. Si los comprimimos un poco más, los electrones y los protones se juntan, salen neutrones y neutrinos electrónicos, y queda solo neutrones, ¿no? Y así es como se forman básicamente las estrellas de neutrones, que tienen ese límite. Teóricamente también están las estrellas de quark, pero creo que no se observaron. En principio, después del estadio de estrellas de neutrones, tendrías agujeros negros. Bien. Voy a volver a subir, que es un error subirlo, para leer el último inciso. El último inciso nos dice que mostremos que no existiría una masa límite si el gas de electrones fuese no relativista. Bueno, eso es fácil, es hacer las cuentas que ya hicimos, pero tomando la energía como P cuadrado sobre 2m, ¿no? Esto es el... Espérate. Bien. Entonces, sí. Esto es, la energía va a ser ahora P cuadrado sobre 2m, como hacía recién. Si hacemos la cuenta de antes, bueno, lo mismo, ¿no? Cubo, se integra entre 0 y P cuadrado sobre 2m. Acá vamos a leer eso, ¿no? Por P cuadrado de P. Y esto da 4/5 de pi por el volumen sobre h barra Q. No es h barra. H cubo simplemente. Por el impulso de Fermi a la quinta. Fíjense que P iba como la densidad de número de electrones a la 1/3, ¿no? Y a su vez esto es n sobre b. Y b va como radio al cubo, así que esto es n sobre r directamente. Entonces si reemplazamos esto acá, lo que vamos a tener es que la energía cinética, la parte de la energía cinética va como... acuérdense que el n va como la masa además. Entonces lo que tenemos es algo que va como m a la 5/3 sobre, este volumen de acá va en r al cubo, y tenemos un r, 1 sobre r a la quinta, nos queda un r al cuadrado. ¿Está bien? Y la energía total resulta ser un alfa por... Bien, bueno, tampoco mejoró mucho, pero esto va como, bueno, esto lo que decía recién, menos un numerito, vamos a llamarlo beta, por la masa al cuadrado sobre r. Fíjense que ahora siempre va a existir un radio en el cual, un radio finito en el cual esto sea mínimo, ¿no? Porque este r al cuadrado, esto va como 1 sobre r al cuadrado y es positivo. Cuando este r disminuya, este término en algún momento siempre le va a ganar a este, ¿no? Y es independiente de los valores demás. Entonces siempre vamos a encontrar un radio finito para el cual la estrella no colapsa, si consideramos el caso clásico. ¿Está bien? Y eso es todo de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda o algo que no quedó claro de este ejercicio? Perdón, o sea, en este caso, nosotros consideramos que los electrones no se mueven a la velocidad de luz. Claro, consideramos que la energía es clásica. ¿Está bien?
Claro. Pero tiene un problema. Ah, claro, lo que No tiene sentido físico, dice, digamos. lo que dice Juan. No estábamos considerando el caso ultra relativista. O sea, los electrones no se mueven a la velocidad de la luz. ¿Está bien? En el caso donde Sí, los electrones se mueven cercanos a la velocidad de la luz, lo que pasa es que C por C es mucho mayor a la energía en reposo, ¿no? Ah, ¿Está bien? Nosotros estamos considerando un caso en el cual son equivalentes. ¿Está bien? Gracias, Juan, por aclararlo. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Yo quería preguntar, o sea, no me tenía que quedar claro el argumento que usaste para igualar los dos términos de 1 sobre R. O sea, o Acá, sea, claro, en el C. acá. O sea, entiendo que si no o sea, si no los igualaste diverge la energía, pero no me Ujú. termina de quedar claro, o sea, el, o sea, sí no me termina de quedar claro el argumento de por qué los igualás. Los igualo porque yo quiero, o sea, a ver, la condición mínima que yo le puedo pedir es que sean iguales, ¿no? Si este es más grande, diverge, ¿no? Sí, Entonces, o sea, lo esperarías que si mínimo que le puedo pedir es que se anulen entre sí. O sea, que este se vaya con este, para que no pase eso. Eso es lo mínimo que le puedo pedir. en qué sentido te referís que es lo mínimo que le puedes pedir? Lo mínimo o lo máximo, en realidad, porque por eso es masa crítica, justamente. O sea, lo máximo que le puedo pedir para que no para que no colapse frente a la gravedad es que el término gravitatorio se vaya con este término de 1 sobre R. ¿Está bien? O sea, lo que le estoy pidiendo es que globalmente esto sea positivo siempre. ¿Está bien? Porque si es negativo, nada, ¿no? O sea, esto va a querer minimizar la energía y se va a terminar divirtiendo. Y, o sea, y si fuera al revés, si fuera, o sea, si diverge para energías positivas, ¿no sería lo mismo? Mm, no, porque si es positivo, si es positivo, lo único que te queda es que la energía sea mayor, pero vos justamente el sistema minimiza la energía. ¿Está bien? Busca un R tal que esto sea mínimo. ¿Está bien? Claro, sí. Em, y otra cosa que no me cierra es que, no, es que Decime. me resulta medio raro, es que me resulta medio raro pedir que se igualen Mm, directamente. O sea, podrías obtener el mismo resultado si calculas la derivada. sí, pero sí, simplemente fíjate en qué parte de tu función estás, ¿no? Pero sí, puedes hacer lo mismo. Yo lo hice así porque es más fácil. Pero si te sentís más cómodo, va a ser más cuentoso, ¿eh? Si derivas esto, sí, porque vas a tener máximos y mínimos, ¿no? Acordate que la derivada vos la igualas a cero, pero es igual a cero en los máximos y en los mínimos, ¿no? Entonces tenés que tener esa salvedad, pero Claro. debería, sí, te da lo mismo. Yo lo hice así porque es más Igual, fácil. hay otra cosa que no me cierra es por qué, o sea, ¿por qué si la energía diverge colapsa? Porque fíjate que nada, esto es en función de R, entonces tu R va tendiendo a cero, tiende a un punto. ¿Está bien? Por eso colapsa. O sea, tu Ok, estrella pero tiene un radio. ¿Está bien? sí. Vos querés que ese radio sea finito, porque vos en la naturaleza ves a esa estrella, la observas con un telescopio. Entonces, necesariamente ese radio tiene que ser finito. Si la estrella colapsa, ese radio tiende a cero, para minimizar la energía por esta condición que te muestra acá, entonces tiende a un punto. ¿Está bien? En principio estoy seguro que eso es más complejo de lo que yo estoy diciendo, para el caso de agujeros negros. Pero es la idea, ¿está bien?
Claro, o sea, lo que pedís es que si la estrella se hace más chica, que la energía no diverja. ¿Cómo? Perdón. O sea, si la estrella se hace más chica, pedís que la energía no diverja. Claro, porque si la energía diverge cuando R tiende a cero, nada, inevitablemente se hace más y más chica. Es como no le queda otra más que irse a un punto. Ese es el tema, porque justamente el sistema minimiza la energía. Porque aparte de la presión de generación que te le está dando el término cinético, no tenés otro mecanismo para que la estrella no colapse frente a la gravedad. ¿Está bien? Sí, Si no lo ves, o sea, no pasa nada, pensarlo. Si querés intentar hacer la cuenta derivando esto igualando a cero. ¿Está bien? claro, sí, sí. Derivar respecto de R. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí, sí. Bien. ¿Una otra duda? ¿Puedo agregar un comentario, Cristian, sobre esto, sobre esta cosa Sí, última? dale. Sí, sí, sí. Sobre esa cosa de igualar. Ujú. Eso, esta cuestión, sí. O sea, bueno, partimos de esta base de que el radio que va a adoptar la estrella va a ser el mínimo de la energía. Entonces, para que haya un mínimo R distinto de cero, necesitamos que el coeficiente de 1 sobre R sea positivo. Bueno, estoy repitiendo cosas que ha dicho Cristian, ¿no? Pero simplemente quiero decir una cosa más, que es que cuando la masa de la estrella, fíjense que el primer término que va como 1 sobre R es proporcional a m a la 4 tercios y el último es proporcional a m cuadrado. El positivo es proporcional a m a la 4 tercios y el negativo proporcional a m cuadrado. Cuando la masa sea muy chica, entonces el primer término va a ganar y entonces va a ser positivo el coeficiente de 1 sobre R, y entonces va a haber un radio no nulo en el que la estrella se estabiliza. A medida que uno, en cambio, si uno toma una masa muy grande, gana el segundo término. Entonces es negativo el coeficiente de 1 sobre R, entonces no hay un radio de equilibrio finito. Entonces la cosa es que a medida que vamos aumentando la masa, nos vamos acercando cada vez más a la situación inestable. Entonces por eso igualar los dos términos corresponde a la máxima masa posible para la cual hay un radio de equilibrio distinto de cero. Claro. Ya está, era el comentario. Perfecto. Sí, sí, perfecto. No mencioné lo de la masa. Fíjense que las únicas dos variables que tenemos en el sistema son radio y masa. Por el otro son todos constantes. ¿Está bien? Claro, sí. Y sí, o sea, si gana el término negativo, ¿la estrella colapsa en un agujero negro? ¿O qué pasa? Hay un estadio previo, que es el de estrellas de neutrones, y en principio sí colapsa un agujero negro. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Si no, pasamos al siguiente. Perdón, sí, Sí, sí. una consultita rápida. Dale. Esto es una estrella que ya está por colapsar, digamos. O sea, no tiene otra fuerza, digo, si vos tenés otra estrella Ujú. que, no sé, que recién nació, digamos, que es joven, ¿hay otra energía más que evita que colapse? Las reacciones nucleares, por ejemplo, en el Sol. El Sol en este momento está quemando hidrógeno Claro. y evita colapsar. ¿Y qué ¿Sí? forma tiene eso en energía? ¿Tenés idea o Ni idea. No. ni idea? No, ni idea. Fíjense que también Está bien. hay otra salvedad. Esto es medio de divulgación porque no sé tanto del tema, pero para las estrellas muy grandes, o sea, las estrellas muy, muy grandes sí son capaces de quemar otros elementos. Sí. ¿Está bien? O sea, queman. Nosotros estamos hablando de estrellas de masas similares a la del Sol en este caso. ¿Está bien? Eso. Claro. Bueno, si no hay otra duda, paso al siguiente ejercicio. ¿Está bien? Permítanme un segundo que voy a buscar el... aprovechar la computadora. De página. Bien, el siguiente ejercicio que quiero que charlemos es el 12. Vamos a hacerlo. Que es de expansión libre. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio es básicamente expansión libre de un gas de Fermi. Entonces,
Lo que nos dice el ejercicio es, tenemos n partículas de spin un medio que ocupan un volumen D y están a temperatura nula. ¿Está bien? Entonces nos dicen, el sistema está aislado térmicamente mediante un tabique removible, ¿no? Y el volumen, cuando removemos el tabique, pasa de B a B más delta B, con delta B mucho menor a B. ¿Está bien? Entonces, el gas se expande libremente, con lo cual, por lo que ya sabemos de termodinámica de las guías anteriores, sabemos que la variación de energía va a ser nula, porque está aislado térmicamente y porque no está haciendo ningún trabajo para expandirse. Entonces se expande hasta ocupar todo el volumen delta B, ¿no? Y llega a un equilibrio térmico de temperatura T. ¿Está bien? Y nos dice que encontremos esa temperatura asumiendo la aproximación de temperaturas bajas. Bueno, esto en principio debería resultarles raro, ¿no? Porque nosotros sabemos que en una expansión térmica no hay variación para un gas clásico, ¿no? Para el sistema compuesto por un gas ideal, no hay variación de la temperatura, ¿no? Bien, entonces, en este caso sí va a existir una variación de temperatura y eso es lo que queremos ver. ¿Está bien? El sistema entonces se expande libremente y además está aislado. Se expande libremente y aislativamente. ¿Está bien? Entonces la variación de energía, en este caso, va a ser cero. ¿Qué más sabemos? Nos dicen, bueno, estamos en la aproximación de bajas temperaturas, entonces sabemos qué forma va a tener la energía, porque ya lo vimos. Entonces, 3/5 del número de partículas por la energía de Fermi por 1 más 5pi cuadrado sobre 12 por T sobre el. ¿Bien? Más cosas de orden 3 que no las tiramos directamente. Porque vamos a considerar una temperatura suficientemente chica. Entonces, en el estadio inicial, ¿cuánto vale la energía? T igual a 0, entonces solo queda el 1 en el corchete y te queda 3/5 de N por EF. Exacto, queda solo el primer término. Y la energía de Fermi, acuérdense que depende del volumen, ¿no? Entonces, esto va a ser una función de B. ¿Está bien? Bien. ¿No? Vamos a escribirlo. En verdad, bueno, depende del volumen. Ahora más adelante lo tengo que escribir, así que lo vamos a hacer más explícito. Entonces, en el estadio final, lo que nos va a terminar quedando es 3/5 de la energía de Fermi, ahora evaluada en un volumen más delta B, el nuevo volumen. Y ahora sí, 1 por todo eso, ¿no? ¿Sí? Y acá, la temperatura de Fermi, como la temperatura de Fermi depende de la energía de Fermi, también va a depender del volumen, ¿está bien? Y bueno, entonces la diferencia de esto es igual a 0, con lo cual esto tiene que ser igual a esto. ¿Está bien? Entonces igualamos directamente. ¿Está bien? Eso nos va a quedar. Voy a pasar las energías para un lado. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar la energía de Fermi. ¿No? Cambié la E, pero bueno. A ver. Esto va a ser igual a 1 más pi cuadrado sobre 12 T sobre
cuadrado. Bien, y de acá despejando la temperatura ya tenemos todo, ¿no? En principio, lo que necesitamos. Entonces, paso este 1 restando, esto lo paso para allá invertido y paso a la raíz. Temperatura va a ser igual a temperatura externa T más delta B por 12 y ahí, cuadrado por esto menos energía Fermi B más delta menos. Y todo esto tomamos la raíz. Bien, ahora lo que podemos hacer es una expansión de esto en términos de delta D, porque fíjense que nos dice el ejercicio que delta D es mucho menor a D. ¿Está bien? ¿Está bien? Y recuerden que la energía de Fermi es igual a h barra cuadrado sobre 2m por 6pi cuadrado n sobre la degeneración dividido el volumen. Y acá está la dependencia del volumen, que va a ser lo mismo para la temperatura, ¿no? A la 2/3. Entonces fíjense que la energía de Fermi va como el volumen a la menos 2/3, ¿no? Está acá dividiendo. Entonces, si tomamos la derivada respecto del volumen de esto para hacer una expansión, ¿no? Que nos queda, baja el menos 2/3, y a ver, restamos un B, y el resto nos queda igual, así que nos queda la energía de Fermi sobre esto. ¿Está bien? Y esto en función de esto. ¿Está bien? Esa es simplemente una derivada respecto de esto. ¿Sí? Acá, si queremos poner la igualdad, tenemos que poner todo esto, ¿no? Me lo ahorro para evitar todos esos pasos. ¿Está bien? Bueno, entonces si quisiéramos hacer una expansión en términos de delta B muy chico, lo que tendríamos es que B más delta B es aproximadamente igual a que de Fermi para B, para delta B igual 0 más la de primera derivada evaluada en delta B igual 0 por delta B, ¿no? Entonces listo, ¿no? Acá reemplazamos esto que calculamos acá y lo que nos termina quedando es que esa energía es aproximadamente igual a la energía de Fermi evaluada en B por 1 menos 2/3 de delta B sobre B. Es este delta B sobre B. Y bueno, listo, eso lo reemplazamos en la ecuación que teníamos antes, que es la ecuación que queda acá arriba, y operamos un poco. Fíjense, la parte de este delta B, perdón, la energía de Fermi se nos va a ir. Vamos a copiarlo explícitamente. Entonces esto es T igual a la temperatura de Fermi. Como estoy tomando B chicos, voy a asumir que el delta B es lo suficientemente chico como para que la temperatura de Fermi no varíe. ¿Está bien? Entonces simplemente voy a dejar el B acá. ¿Sí? Ya que estamos aproximando, con esta aproximación no nos va a cambiar mucho. Entonces acá nos va a quedar 12
sobre 5π², la energía de Fermi en B. Acá copio esto. Perdón, B por menos 2/3 delta B sobre menos 1. Menos 1. Y esto es la red. Bueno, fácil, ¿no? Esto se nos cancela acá. Acá podemos multiplicar y dividir por esto de acá. Y a lo que van a llegar es que esto es igual a delta B sobre B por 8 por pi al cuadrado. ¿Está bien? No hago la cuenta explícita, pero lo único que tienen que hacer acá es multiplicar y dividir por esto. ¿Está bien? Claro, sí, hay una cosa importante de esa cuenta, que es que a ustedes les va a quedar algo así como 1 sobre 1 menos 2/3 de delta B sobre D. ¿Cómo? Y esto es un 8. Porque fíjate que acá te va a quedar multiplicando, tendría que haber hecho la cuenta, si no robaba esta aplicación. Pero acá tenés un 2/3, el 3 divide el 12, te queda un 4, 4 por 2, 8. ¿Está bien? Bueno, esta parte es muy chiquita, ¿está bien? Entonces directamente decís que esto es 0 y listo. Y llegas a esta expresión. O sea, operando, la única aproximación que van a hacer es esta. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces fíjense que a diferencia del caso clásico, donde el caso clásico me refiero no al gas ideal, acá la variación de temperatura es distinto de 0, ¿no? O sea, sí hay un cambio de temperatura. Eh, ¿Alguien se anima a decir por qué pasa eso? ¿Se dan cuenta por qué cambia? Bien. Bueno, la primera observación sencilla es que, a diferencia del caso clásico, sí, está muy bien. Pero vamos un paso antes, que a diferencia del caso clásico, acá, fíjense que la temperatura de Fermi depende de la energía de Fermi, ¿no? Y a su vez, la energía de Fermi depende del volumen, que era lo que mostramos antes. Entonces, variar el volumen, en principio, varía la temperatura de Fermi, con lo cual hay una variación de temperatura. ¿Está bien? Y lo que dice Gabriel está muy bien, porque justamente aumentar el volumen es aumentar la densidad de estados en el sistema, ¿no? Si yo aumento el volumen, ahora las partículas pueden ocupar otros estados. Entonces, al aumentar la cantidad de estados, vos tenés una variación de energía. ¿Está bien? Si las partículas pueden ocupar más estados, la energía en el sistema, la energía de Fermi resulta ser menor. ¿Está bien? ¿Lo ven? Pero bueno, acá lo importante es eso. Acá la temperatura sí depende del volumen. ¿Está bien? Y a variar el volumen aumenta la cantidad de estados que puede tomar mi sistema. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Pues esto es todo sobre este ejercicio. Y ya con eso ya terminan la guía. ¿Alguna pregunta?
te digo una gilada, el delta B sobre B es mucho menor a 1, ¿no? Sí, mucho menor aún. Sí. Simplemente para que quede en el PDF. Pero se entendió igual. Sí, igual, esto no... Lo que hice está en material adicionales. ¿Eh? Tienen el ejercicio 10 y el ejercicio 12 resueltos, también con mucho más detalles. Este borrador es más que nada para que vayan haciendo las cuentas, pero tienen las cuentas ahí. Siempre acuérdense de consultar material adicional, que ahí está todo. ¿Alguna otra Perdón, duda? una cosa. Sí, sí. O sea, entonces decimos que la temperatura no es, o sea, no es cero, pero es muy chiquitita igualmente. Claro, o sea, varía el volumen, hace que aumente. O sea, que nosotros empezamos con una temperatura cero y aumenta un poquito la temperatura. ¿No? Ah, Cuando aumenta el volumen. pero si vos variaras el volumen. Ah, no, no se puede. No. Estoy pensando si variaras más el volumen, se cambiaría más la temperatura, pero nosotros hicimos Taylor con eso. Claro. Tipo, si delta B fuera 2 veces B, pero no es el caso. Ujú. Bien. Ok. Cristian, ¿puedo hacer un comentario sobre un detallito de la última parte de la cuenta? Sí, dale. Es que, bueno, acá dijimos esto de, enfrente de la raíz teníamos una temperatura de Fermi no evaluada en B, sino en B más delta B. Entonces yo quiero remarcar por qué pudimos reemplazar ese TF de B más delta B por un TF solo de B. Ah, dale. TF de B más delta B va a ser TF de B más un término de orden delta B. Expandimos Ujú. Taylor, TF, y nos va a quedar TF de B más delta B va a ser TF de B más un término de orden delta B. Pero lo que tenemos multiplicando a esto es una raíz que ya es proporcional a... O sea, lo que multiplica a este es proporcional a la raíz de delta B. Exactamente. Exactamente, sí, esto. Es lo mismo que Bueno, hicimos pues, para la energía. claro, entonces la cosa es que el segundo término, Mm. bueno, digamos, o sea, si nos quedamos al orden más bajo en delta B, entonces el resultado es el que está recuadrado. O sea, el resultado recuadrado es la expresión al orden más bajo en delta B. Todos los términos que faltan serían de orden superior en delta B. Ya está. Eso lo cuento yo. Perfecto. Sí, era hacer, fíjense, vamos a marcarlo acá, pero es hacer la misma cuenta. Yo me la quise ahorrar porque, pero es básicamente esto, pero para la temperatura. Acuérdense que de hecho no cambia porque justamente eh, por esto, ¿no? Porque la energía térmica como la temperatura. Una cuenta similar. Bueno, ahí veo que Juan está respondiendo la duda a Gabriel. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos ya directamente a las consultas. Bueno, ya tengo la grabación entonces. Bueno, no de todo.